La cosa arrancó en 1925, cuando un grupo de la élite rosarina decidió que hacía 200 años todo había comenzado. Basados en el relato de Pedro Tuella, decidieron que 1725 era el momento en que el origen rosarino había tenido lugar a partir de la llegada de Francisco de Godoy, junto a un grupo de indios calchaquíes que llegaban desde Santa Fe para poblar por primera vez la zona en la que después nacerá Rosario. Apoyados en aquel bicentenario, llega un siglo después este tricentenario de Rosario que nos abre la puerta a hurgar en la historia de la ciudad. Esto es Rosario, el origen, memoria con identidad. Centrados en la figura de Juan Álvarez y la burguesía local, hoy nos toca recibir al historiador Mario Gluck. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos nosotros, una vez más, convocados por este tricentenario supuesto o pretendido tricentenario de la ciudad de Rosario, que nos habilita para hablar de historia, para hablar de identidad, para hablar de la ciudad de Rosario. Por eso, una vez más, convocamos a los que saben. Hoy contamos con la presencia de Mario Gluck, historiador, profesor titular de Historia Latinoamericana en las Universidades Nacionales de Rosario y Entre Ríos, docente, investigador en ambas universidades, que hoy convocamos para, como decimos, nos asista un poco a desmarañar ese pasado que a propósito del tricentenario venimos a recorrer aquí en los estudios del Ciudadano. ¿Cómo estás, Mario? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Preparado para abordar un poco? Sí, supongo que sí, no sé. No, voy a desarmar nada a nadie. No voy a desasnar a nadie de nada. Aparte, tampoco vamos a cambiar nada de lo que ya está establecido. La idea es un poco asomarnos a propósito, venimos charlando ya de la Rosario colonial, a propósito de Tuella convocando aquel 1725 como el inicio de todo, por decirlo de algún modo. Hablamos del bicentenario en 1925, de Tuella mismo, el primer cronista considerado así por muchos, cuestionado por otros. Y quedamos detenidos en la charla anterior en la década de finales de la década del 30 del siglo XX, con alguien que un poco, nosotros decimos desarmar lo que está hecho, desarmar la historia, alguien que armó por ahí un poco la historia o que profesionalizó un poco la cuestión, no sé, dejó una mirada distinta. Estamos hablando de Juan Álvarez, que creo que, si se puede decir, no sé, yo considero así, que antes de Juan Álvarez era una cosa y después es otra. Por lo menos ese gran libro de Historia de Rosario viene a acomodar un poco los tantos. Sí, yo no sé si... A ver, Juan Álvarez ya era alguien de trayectoria antes de escribir ese libro. Es más, si a mí me dieran a elegir, no me parece el mejor libro de él. Porque, a ver, Juan Álvarez tenía un concepto de la historia como muy particular para la época en un sentido. Quizá en otra época anterior era una de las formas más comunes de hacer historia, que era tratar de no hacer una evocación del pasado, ni de grandes obras, ni de grandes hombres, sino tratar de entender el presente a partir del pasado. O sea, esa funcionalidad que él pensaba de la historia. Esto lo hizo desde la Guerra Civil de Argentina, en realidad desde el ensayo sobre la historia de Santa Fe que empezó, que para mí es el primero, pero es el segundo libro de él en realidad, pero es uno de los mejores. Uno de los mejores conceptualmente. Para la época no había mucha historia regional, había, pero poca. Pero aparte trabaja muy desde tratar de entender lo que era la sociedad de la época y la economía de la época. Él siempre trabajó de lo económico. De hecho, él, por ejemplo, da clases en la Universidad Nacional de Litoral en esa época, en la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas, da clases de economía. Él nunca dio clases de historia. Una particularidad, y fue abogado, toda la vida fue abogado, más que abogado privado nunca trabajó, casi siempre estuvo, empezó como escribano y terminó siendo juez y después estuvo como procurador general de la Nación, en fin, tuvo toda una carrera judicial importante. Lo que hace él es tratar de hacer una síntesis, pero él tenía una preocupación por lo local muy clara. Si uno ve los archivos de él, hay un archivo del Museo de la Ciudad que son papeles de él y él viaja y anota cosas sobre cosas que ven en el exterior como podrían acomodarse a Rosario. Él era muy rosarinista en un sentido. Ahora, ¿cuándo y cómo escribe ese libro? Es todo un contexto. El libro es un libro muy político, habla mucho de economía, pero está escrito
con nostalgia de una ciudad que él ve caer. A ver, la ciudad creció ya desde que se proclamó como ciudad, creció a partir del puerto. Estamos en la década del 30, cuando él escribe, el puerto cae muchísimo. Y no es el único que está preocupado por eso, porque se conformó toda una identidad alrededor del puerto, de la salida de cereales, una identidad comercial, la cosa fenicia, todo lo que ya sabemos. Y él dice, acá se está terminando esto. Se está terminando esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Decir, bueno, yo quiero esto, ¿cómo fue esto? Y ahí construyo la historia de la ciudad. Es una historia de la ciudad para la época bastante particular, porque normalmente las historias de pueblo, de ciudades, hablan de quienes habían sido los prohombres del lugar, etc. Habla de eso también. Y esa es la parte más conservadora desde el punto de vista historiográfico de él. Pero también habla de lo que significó económicamente la ciudad y socialmente la ciudad. Entonces ahí hay un tema. Claro. Muy centrada, o sea, si uno podría decir, esa historia de Rosa está centrada en lo que en una época se llamaba intramuros. O sea, el centro de la ciudad, básicamente. Claro, sí. Extramuros están los brazos, o sea, la gente que trabaja. Y dice brazos, él no habla de trabajadores. Está la marginalidad, pero es algo que está por fuera de la historia de la ciudad. Y eso es una de las grandes limitaciones que tiene él. Una gran limitación porque ideológicamente él era muy conservador en ese momento. Anteriormente no. Claro. En ese momento tiene un momento reaccionario incluso. Te iba a preguntar por eso una cuestión que salta a la vista, por lo menos, da curiosidad a quienes son un poquito curiosos con la historia. El Juan Álvarez del primer censo, el Juan Álvarez de la Biblioteca Argentina, el de los afiches convocando a los obreros a acercarse a los libros. Después termina un poco más conservador en cuanto a esa mirada social, ¿no? Yo tengo una hipótesis acerca de lo que puede ser. Siempre hay alguien que piensa por una parte de la sociedad, aparte de pensar por sí mismo, ¿no? Yo creo que él refleja muy claramente, muy inteligentemente, toda una evolución de la propia burguesía de la ciudad. A final del siglo XIX, principio del XX, había cierta tolerancia de la burguesía local, por ejemplo, con respecto al conflicto social. Claro. Con respecto a los obreros que se iban en huelga. Hasta los apoyaban a veces, las propias patronales los apoyaban. Era una cosa muy rara lo que pasó acá en Rosario. Rara, particular. Pero que tenía que ver con algo que no se había consolidado todavía. Estaba haciendo, sí. Se estaba haciendo. Él, en esa época, era, si se quiere, un liberal decimonónico puro. Un liberal de esos que, bueno, toleraba muchísimas cosas, pensaba en función de una reforma. Él decía, bueno, acá hay que hacer reforma, porque si no, el conflicto va a seguir existiendo, reformas sociales. El conflicto va a seguir existiendo, el anarquismo va a seguir permeando. No pensaba y no planteaba las cosas en forma de represión. Esto al principio. Incluso tiene libros mucho más, si se quiere, más cáusticos que ese. Él tiene uno sobre orígenes de la música argentina. Donde desarma todo un discurso nacionalista y folclorista. Claro. Por eso, muy de liberal, y Las Guerras Civiles Argentinas fue un libro, por ejemplo, que es del 14, fue un libro que fue tomado. A ver, debe haber pocos libros en la historiografía argentina que tienen tanta unanimidad de reconocerlo, de reivindicarlo a posteriori de que se publicó, y muchos años después, durante muchos años, y por todas las corrientes historiográficas que a uno se le ocurra. Desde los más tradicionales, por ejemplo, decían, bueno, pero no es un libro de historia, porque lo que está tratando de ver es cómo la economía influyó en las guerras civiles del siglo XIX. Y esto no es estrictamente historia. Bueno, pero eso los más tradicionales, y no todos. Pero marxistas, revisionistas históricos, todos reivindican ese libro. Claro. Todos. Sí. Desde Jauretche hasta, el Colorado Ramos, Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo Puigros, Alberto Pla, todos lo reivindican ese libro. Entonces, Ezequiel Gallo, incluso ahora, Pablo Gershunov lo cita hace poco, dice, hay un libro de él que va junto con las guerras civiles que se llama Buenos Aires. Y habla del crecimiento de Buenos Aires, y es muy interesante lo que plantea, desde el punto de vista de él, que es un liberal, seguidor de Alberdi, no. Pero bueno, todavía ya él es muy sutil en sus cambios ideológicos. O sea, qué sé yo no miraría, por comparar a un contemporáneo de Lugones. Lugones empezó siendo de la ultra izquierda del socialismo, pasó por el fascismo, después volvió a cierto liberal
conservadurismo, en fin. Pero él no tiene saltos tan abruptos. Claro. Va evolucionando. Pero ya en el libro de la historia de Rosario ya tiene preocupación porque se le viene el comunismo. Entonces te reivindica a Primo de Rivera. Claro. Y a Mussolini. No lo dice, le reivindica la marcha sobre Roma. Claro. Está bien, eso es todo un tema, el tema del fascismo, cómo repercute, fascismo italiano, ¿no? Cómo repercutió en el mundo. Eso es otro tema. Y época además, porque tampoco va a ser a la luz del paso del tiempo No, lo que sin fue. duda. Uno vivía ese momento, me imagino, esta gente también con sus inclinaciones ideológicas, también pecaba de no conocer del todo de qué se trataba. Normalmente. Lógico, es contemporáneo. Hoy día, que claro. hay más información, Sí. más acceso a la información, hay gente que dice cualquier cosa sobre cualquier cosa del mundo, sin saber, hablemos Claro. sin saber, es lo más Sí, común. sí. En aquel momento que había menos información. Claro. Y eso que era alguien que se preocupaba por tener una información, o sea, era alguien que trabajaba muy concienzudamente, eso lo pude verificar. Y bueno, la historia de Rosario, en definitiva, hace un ordenamiento de la historia de la ciudad y sigue una consigna que es una forma de crear, si se quiere, un mito fundacional, que es Rosario es hija de su propio esfuerzo. A eso quería Es llegar. la rubrica. Quería llegar a eso, por eso te decía un poco el antes y el después, porque ese contrapunto viene peinándose todo para el lado de estar, de ser adherente o detractor del planteo de Tuella, a partir del bicentenario, ¿no? Que salen las voces a favor y en contra. Álvarez parece mucho más inteligente porque tira un contramito que es ese, ¿no? Exactamente. A partir de esto es muy difícil discutir otra cosa. Es más, creo que queda hasta sepultado un poco la cuestión del bicentenario. Sí, porque aparte él ya había tenido una intervención. Cuando fue el bicentenario, 1924-25, él dice algo que no sé si vale la pena, pero es muy interesante lo que dice cuando se refiere a ese momento y cuando en el mismo momento, pues lo consultan a él, o sea, la municipalidad en ese momento consulta a todos los historiadores, el 99%, todo le dicen, eso no existió, no hay pruebas. Sí, había consenso, claro. Entonces, Álvarez le dice, pero a ver, ¿ustedes quieren festejar algo? Pongan por decreto una fecha, no esperen que los historiadores se la den. Eso es una decisión política, no es una decisión que tenga que ver necesariamente con una base historiográfica. Es cierto que si hay una base historiográfica, tanto mejor. Hay una base historiográfica más o menos consensuada. Ahí, bueno, eso del bicentenario, no sé si lo habrán hablado con otros colegas, pero bueno, ahí el que talló muy fuerte fue alguien que se dedicaba. Hay distintos trabajos sobre el pasado, ¿no? Sí. Hay trabajos que pueden tener con querer hacer una buena divulgación, una narrativa, hay trabajos que tienen que ver con los homenajes, y en este sentido hay gente que se dedica a eso. Dice, bueno, si uno quiere hacer a ver, los académicos nos resistimos a eso, normalmente. No sé, depende de cuánto paguen, a lo mejor. Pero, a ver, si uno quiere hacer un libro de homenaje para decir qué lindo que fue todo, y qué maravilloso, y cómo evolucionamos, y qué bien que estamos, fantástico, hay gente que lo hace. Claro. Don Calixto Lasaga era más grande que Álvarez, y era también abogado, y era un político del conservadurismo. Y se dedicó toda la vida a buscar hitos y nombres para construir una suerte de narrativa. Un relato, mitológica. claro. No tenía otra preocupación en el fondo, pues no hizo grandes Sí. trabajos historiográficos, ni mucho menos, tampoco lo pretendía. Pero era de esas personas que decía siempre, porque fulano de tal, muy querido por los vecinos, cosa absolutamente incomprobable. Hay gente que todavía escribe así, pero bueno, dicen sí, porque esto es fulano de tal, muy querido por los vecinos. Es como, ¿Cuáles? claro, qué vecino, Claro. en todo caso. Pero bueno, él hizo eso, él construyó la narrativa sobre el abanderado Grandoli en Curupaití. Claro. Pero es muy. A mí no me gusta esa forma de relato del pasado porque a veces tiende a la banalización de algunas cosas. A veces, a ver, ese pibito de 16 años fue matado en una guerra. Claro. Una guerra que, bueno, por otro lado, una guerra donde el gran perdedor fue Paraguay y Argentina no se sabe bien, no está muy claro para qué se metió y fue en Paraguay tienen un odio terrible con la Argentina en eso. Me contaba una colega que investiga sobre historia de Paraguay que cuando fue el centenario, el 150 aniversario de la guerra del Paraguay, se había creado un videojuego donde el que ganaba era el que mataba más argentinos, basado en la guerra del Paraguay. Entonces, bueno, evidentemente no quedó en Lo la dice memoria todo, claro. como algo muy... Bueno, pero él entonces dice, la bandera de Grandoli, un pibito que fue acá, de familia, obviamente, y que murió. Y cuando cuenta que juntan plata para organizar el homenaje,
Parece una reunión de tupper. de té, o de tupper. Es una cosa notable, Claro, digamos. claro. Escriben así, digamos. Entonces, bueno, él hizo todo eso. Él fue el que fundamentó esto del Bicentenario primero. Cuando consultaron a todos, dijeron, bueno, qué sé yo, ¿qué hacemos? Y el que resolvió el tema fue otro, que él era concejal, otro que era concejal, y dice, no, vamos a ponerlo por el lado de la iglesia. Entonces, 8 de octubre, el Día de la Virgen. Ya está, con esto lo resolvemos. Que es una forma de conciliación de un montón de cosas, porque lo que dicen algunos historiadores, con bastante tino, es decir, que en todo caso se construyó alrededor de esa parroquia, y ahí puede uno fechar a... En realidad va a decir... Álvaro va a decir, pues bueno, no, fueron las Mercedes de Luis Romero de Pineda que eran anteriores a él. Claro, claro. Bueno, para el caso es lo mismo. Lo cierto es que fundación, incluso también parte de una idea equivocada, de que se supone que todas las ciudades tuvieron fundador. No es así, la mayoría no tuvieron fundador. El fundador colonial, digamos. Sí, la foto, digamos, hoy. Claro, esa la mayoría fundador posando. No, porque eso era un proceso que se daba en determinados lugares, determinados asentamientos, incluso algunas que fueron fundadas y que después no quedaron en la nada. Santi Espíritu fue fundado. Claro. ¿Qué es Santi Espíritu? No es Rosario. Rosario, igual, qué sé yo, en Brasil, San Pablo no fue fundada tampoco. Muchas veces se la comparó por muchos motivos a San Pablo con Rosario. Río de Janeiro sí. Bahía también, va a Salvador, San Salvador de Bahía. Bueno, pero eso no quiere decir nada en el fondo. Te quería justamente ahora, repasando esto, esa importancia o no de lo que significaba tener fundación, en este contramito que dice que Rosario es fruto de su propio, producto de su propio esfuerzo, te quería preguntar si eso es algo que, digo, vos estudiaste a Álvarez, por ahí lo conocés, estudiaste en profundidad a Juan Álvarez. ¿Es algo que construye él, que él toma como algo propio, o está basado en algunas otras voces anteriores? Sí, hay voces anteriores, no tan formalizadas, pero estaba circulando esa idea. Él lo toma, él hace una cosa muy particular. Lo toma, es para nuestra interpretación puede ser un mito, un contramito en todo caso, pero también es una hipótesis. Es una hipótesis a partir de la cual trabaja toda la historia de Rosario. Claro. Una hipótesis que tiene sus bemoles si uno lo lee hoy, decir, bueno, a ver, está hablando de la colonia, habla de emprendedor en la época de colonia. Es un poco exagerado, digamos eso. Pero lo busca atrás también, o sea, tiene esa tentación de buscarlo para atrás. Pero de todos modos, sí, es una hipótesis de trabajo que él la sostiene en todo el libro. Si uno contrastaría con investigaciones históricas acerca de cómo funcionó la economía acá, y más que relativizarlo, porque sin algún tipo de apoyo estatal no hubo crecimiento económico de ningún tipo, y menos en el periodo de la construcción del Estado Nacional. Esto en todo el país. Y en Santa Fe en particular, las ligazones con el Estado eran, porque, aparte si no, uno se preguntaría por qué todos aquellos que fueron grandes empresarios buscaron ligarse al Estado de una manera u otra. O sea, no es totalmente así. Pero a él le funcionó como para también ideológicamente plantear lo que él quería plantear. Es, el mundo se está viniendo. Por un lado, los obreros que son todos comunistas, algo totalmente equivocado, cuando era así, se nos viene una guerra civil. Él estaba muy preocupado porque para él iba a venir una guerra civil, tanto que eso lo llevó a aceptar un cargo político. Él dice que no era político, pero era un cargo político con el gobierno de Farrell. Claro. Esto es posterior, pero no mucho después. El libro se publicó en el 43, él lo terminó en el 39. Y en el 45, sí, 45 fue llamado para ser nombrado ministro del Interior y que arme un gabinete. Bueno, hay, a propósito, digo, hay cierta mirada, no sé si forzada o no, pero yo he leído por ahí, en algunos lugares se cita así puntualmente, todo relativizado también. Él sufre el peronismo. Totalmente. No, en eso yo encontré testimonios posteriores incluso también a esto. Bueno, él lo sufre porque de hecho lo bajan como Procurador General de la Nación en un juicio político que le hacen a toda la corte. Claro. Eso se lo hace el peronismo. Es muy curioso lo que pasa ahí, muy llamativo porque es el mejor tratado por la comisión de diputados con la comisión del Congreso que hace el juicio político. Lo tratan muy bien, lo respetan mucho. Dice, ¿cómo usted, que es tan inteligente, no se dio cuenta que en la calle había gente? ¿Cómo no se dio cuenta? Estaban sorprendidos, porque hay un historiador que falleció hace poco, que era Monte, me decía, él tenía una hipótesis que, bueno, ahora la puedo decir porque no lo quería decir nunca en público, pero que Perón lo había leído a Álvarez. Eso es fundamental, algo que es totalmente posible. ¿Por qué?
Una de las ediciones de las guerras civiles argentinas fue editada por el Círculo Militar, en cuya comisión de publicaciones estaba Perón. Todavía creo que era teniente. Pero estaba entre los libros de Clausewitz y varias cosas para formar militares. Y Perón también tenía y él decía otra cosa, decía, Perón tenía una preocupación terrible, eso lo dice en el discurso frente a la Bolsa de Comercio, con una posible guerra civil. Nada más que los dos resolvían por distintos lados. Claro. Pero dice, para mí lo leyó. Puede ser que no sé, sinceramente no lo sé. Sea o no, es realmente posible. Es posible, es algo que dentro de lo hipotético, que es difícil de comprobar, porque obviamente uno no le puede preguntar a Perón, ahora si no le pregunté a Perón, lo leyó. Es cierto que fue un libro, La Guerra Civil Argentina, que fue muy leído y muy trabajado por muchos. Y editado fácil 6 o 7 veces, por distintos caminos. Pero fue editado muchas veces. Bueno, él estaba muy preocupado por eso. Entonces dice, bueno, voy para acá. Y el peronismo, obviamente, lo bajó. Lo bajó como bajó toda la Corte Suprema. Pero venía de otras cosas más, porque la propia Corte y él mismo habían... él no daba fallos, pero daba algunos dictámenes o vistas cuando durante el gobierno del 43 al 45 se hicieron algunas nacionalizaciones. Cuando se pusieron los tribunales del trabajo, él estaba en contra de eso. Ajá. Porque él fundamentaba desde el punto de vista liberal que no podía haber un fuero distinto porque fueran trabajadores. Bueno, en fin, había varias cosas. Entonces era un obstáculo para el peronismo. Y chao, lo sacaron. Y hay algunos escritos que están en el Museo de la Ciudad, unos escritos manuscritos de él que estaban dentro de un ejemplar de la Constitución del 49, donde él analiza distintas cosas de la Constitución y pone cosas así muy así manuscritas, donde dice cosas de peronismo. El peronismo es como una especie de burguesía avergonzante, dice un montón de cosas. No le gustó para nada. No le gustaba, claro. No le gustó para nada, claramente. Bueno, aparte ya era un hombre grande, en fin, ya estaba en otra dimensión de las cosas. Te quería preguntar, a propósito también, siempre atándolo un poco más a esta cuestión de Tuella, ¿no? Porque Tuella un poco el faro, el disparador de todo el gran debate, el gran lío, que por supuesto superado desde el principio por todos los académicos, pero que no nos interesa no perder de vista. Entonces, te quería preguntar, así como la relación y el propio Tuella son observados de distintas maneras a lo largo del tiempo, digo, no es lo mismo como lo veía Carrasco, por ejemplo, o Ceballos, Stanislao Ceballos, o los Carrasco, que como después lo vio Juan Álvarez, como lo veía Manuel Cervera, como lo veían otros historiadores. Sí. Te quería preguntar, en el caso de Juan Álvarez y de Historia de Rosario, ¿también atraviesa el resto lo sobrevive una Historia de Rosario a distintas generaciones que lo miraron de distintas formas a Historia de Rosario? ¿A la Historia de Rosario? Sí, pero, o sea, curiosamente es el libro sobre el que menos comentarios hay. Ajá. A veces. Sinceramente no desconozco por qué, pero, o sea, a ver, es como decir, tiene sus cosas, digamos, cosas que hoy día habría que revisarlas, pero para el momento que lo escribió fue un gran libro porque está hecho por un intelectual muy fuerte. O sea, a ver, hay una cosa a veces, con Carlos Altamirano me decía, sí, pero Álvarez a nivel de intervención pública no fue tan conocido. Yo digo, mirá, el problema es uno, la historiografía posterior acerca de los intelectuales pone en un primer plano a aquellos que residieron generalmente en Buenos Aires, pero la mayoría de las cosas que publicó Álvarez estaban en Buenos Aires. Él publicó muy poco en el diario de la capital de Rosario. Publicó en el diario La Prensa, que era un diario conservador, pero de la época muy importante. Las guerras civiles argentinas le ganó un premio en Buenos Aires. Y de ahí hubo una consagración que tuvo más que ver con Buenos Aires que con Rosario. Pero en su época. El problema es que a posteriori es como que se lee que... A ver, Manuel Gálvez es santafesino, pero vivió en Buenos Aires gran parte de su vida. Entonces Manuel Gálvez quedó como dentro de cierto canon, cierta cosa. Pero Álvarez también fue un tipo importante en su época. Te quería preguntar, a propósito de esto, ¿le habrá jugado algo en contra ser tan rosarinista? Es probable. Quizás no residió en Buenos Aires un tiempo. Cuando era procurador general de la Nación, residió en Buenos Aires. Pero sí, probablemente sea esto a posteriori, digamos. De cualquier manera, el libro, La Historia de Rosario, cuando se empezó ya más adelante, en la década del 50, del 60 más bien, a hacer más historia local, fue una referencia siempre.
fue una referencia importantísima. Porque era lo único era una de las pocas cosas que había, estaba hecho, insisto, más allá de que para mí no era el mejor momento intelectual de él, porque ya estaba atravesado por mucho más prejuicios, más miedo que al principio, pero con un bagaje realmente importante, digamos. Aparte era alguien que no solo conocía de historiografía, conocía de economía. Si uno revisa la Biblioteca Argentina, que fue fundada por él, tiene una parte importante de lo que fue su biblioteca. Y alguien que leía todo lo que se le cruzaba en la época y todo muy actualizado. Hay un texto de él que es menos conocido, que es sobre la paz mundial. Es un texto muy interesante. Lo escribe inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y él ahí ha leído a Keynes, sobre todo el Keynes de la paz de Versalles, porque está preocupado por eso, digamos, qué pasa en el mundo con la guerra y cómo se cae cierta idea del liberalismo del progreso indefinido. Está muy preocupado. Él hace todo un discurso de método donde cuestiona incluso muchas de las cosas del liberalismo, va por el socialismo, lo lee a Lenin, ¿sí? Y sí, lo cita Lenin, el Estado y la Revolución, citado en las ediciones de aquella época. Está incluso, por ejemplo, la paz, el de la paz de Versalles de Keynes está en inglés y el ejemplar era de él, está en la Biblioteca Argentina. O sea que, evidentemente, leía en varios idiomas, o sea, era alguien que tenía un conocimiento de la cosa y muy sistemático aparte. Se me ocurre esa amplitud y esa, por lo menos mirada amplia después, por supuesto, con sus intereses y su ideología, pero esa amplitud, como romper esa mirada de lo enciclopédico que existía antes de él y la profundidad del ensayo, su capacidad intelectual, lo que mencionabas, todo eso, yo te menciono esto que es lo que me parece a mí, pero te pregunto, ¿es un poco lo que rompe con Historia de Rosario esa mirada hacia la historia local? ¿Tiene que ver con eso, digo, con ese espíritu, ¿cómo llamarlo? Ese espíritu cuestionador o más amplio que lo que venía siendo el historiador en ese momento? No había mucho de Historia de Rosario en realidad, porque uno toma los Carrasco, por ejemplo, ¿no? Sí. Se puede decir que hasta es el primer libro, Los Anales, el libro donde hay una pretensión, pero ahí es muy clara la pretensión de los Carrasco, de padre e hijo. No sé, en algún lado vi que eran hermanos, no son hermanos, eran padre e hijo. Los Carrasco, Carrasco padre sobre todo, y Carrasco hijo también, fueron, si se quiere, armadores y político-intelectuales de gran parte de la ciudad, porque ellos, Carrasco padre, por ejemplo, fue rosista en un momento y después se hizo urquicista. Sí. Y fue alguien que, con quien estuviera, hacía panegíricos y venía de Buenos Aires. Y lo que vio acá era la posibilidad de construir algo, pero con tal afán de querer construir algo que mostraba cosas que no existían. Incluso uno de los libros, no Los Anales, otro libro de él, ahora no recuerdo el nombre, esto lo menciona Miguel de Marco, hijo, que fue repartido en las distintas embajadas argentinas en Europa para atraer inmigrantes. La idea era esa. Entonces él inventa una ciudad que no existe, una ciudad maravillosa, pero en realidad está prefigurando algo que va a pasar en el futuro. Y hace un raconto de cómo salió todo. Toma lo de Tuella, pero ojo, lo de Tuella fue tomado también por Álvarez en el ensayo sobre la historia de Santa Fe. También dijo, sí, Tuella en 1725. Era un poco lo que venía recorriendo. Lo que había también, porque no existía, no había demasiadas referencias. Pero los Carrasco son grandes, performadores de lo que es la ciudad. O sea, imagina una ciudad que todavía no es, hacen todo lo posible para que lo sea, hasta le dan una cuestión simbólica, el escudo de la ciudad. Es muy significativo. Está representada la inmigración, está representada el acto del Día de la Bandera. Está representado eso. Bueno, está el río, está el puerto, está todo lo que para ellos debería confirmar la identidad de la ciudad. Y en eso fueron bastante exitosos, les salió bien. Claro. Algunos con más decoro y otros con menos, con mayor profundidad en lo que existe, sí. Digamos, en las distintas voces, no solamente los Carrasco, todos tenían lo que uno ve como lector, esa pretensión de construir. Exacto. Identidad, además. Lo mismo Calixto Lasaga. Yo te decía antes que Calixto Lasaga, para fundamentar, una de las tantas veces que se intentó hacer Monumento a la Bandera, fundamentarlo con la intendencia de Luis Lama, se tomó el trabajo de tomar testimonios orales. A ver, no era estrictamente un historiador oral, Van Laler.
sino que era alguien que, porque aparte si uno ve los testimonios, era la señora Tomasa, su fulana de Sutano. Claro, Eran todas las familias, los amigos, digamos. Otra vez que vecinos, claro, los vecinos, digamos, los famosos vecinos, que vio que vino y que fue acá, en este lugar, entonces buscando el lugar exacto, lo cual tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, eso lo tuvieron una vez, Álvarez también intervino en una de esas cuestiones cuando se discutía en qué lugar había sido para poder hacer ahí el monumento, no hacerlo, que yo, y Álvarez dijo, ¿por qué no tomamos la tradición oral y listo? ¿Qué sentido tiene buscar el lugar exacto? Claro. O sea, en eso lo tenía muy claro, digamos. Eso era por eso digo, era un tipo muy inteligente. Él escribía una historia que era desmitificadora en algunas cosas, pero si tenía que partir de mito, sabía que, pero lo sabía y era consciente de eso. Hay otros que por ahí no parecen muy conscientes de eso. Uh-huh. Otro que era muy consciente, que escribió más o menos en la misma época, es Fausto Hernández. Que Fausto Hernández tiene una visión que no tuvo éxito, pero él cruza varias cosas. Es hija de su propio esfuerzo. Pero fue fundada por Francisco de Godoy. Sí, no importa si sí, pero también, sí. No importa si vivió o no vivió, es un mito fundante. Dice mito. Mito fundante. Dice, ¿qué nos sirve este mito? Este mito es un señor, Francisco de Godoy, que viene con indios amigos. Esto quiere decir que ya viene sin conflicto. Y eso es lo que va a ser la ciudad, democrática. Una ciudad que el empresario no tiene miedo ni está en contra del obrero. Y en realidad la referencia es algo de principio del siglo XX o final del siglo XIX, que pasaba eso, muy figurativamente. Pero él trata, por eso lo llama biografía, esto de construir. Uno a veces habla, y lo hacemos habitualmente, hasta los más pintados de los historiadores profesionales lo hacemos todo, que personalizamos. Decimos, la ciudad, no es una persona. Creció, no, vamos a ver, pasaron miles de personas y gente de poblaciones completamente distintas. ¿Cuántas generaciones atrás se puede ir? Muchas, pero ahora. Pero en otro momento no. Entonces, él hace esto, de personalizarlo, pero lo hace totalmente consciente. Es muy interesante el trabajo de él en eso. De Fausto Hernández. Sí, Fausto Hernández. Sí. Lo hemos convocado, también estuvo por acá, gambeteando los libros. ¿Sí? También estuvo presente. Justamente por eso la cuestión del mito, ¿no? Que se ha agregado esa magia que nadie puede cuestionar tampoco. Pero por supuesto, no, pero... O sea, dice, bueno, si Roma tiene Rómulo y Remo, que no existieron, ¿por qué no podemos tener un Francisco de Godoy? Lo que pasa es que cuando vos decís ya que esto es un mito, en la modernidad queda mal. Claro, o sea, no funciona. Funciona el mito si tiene algún sustento. Claro. Si no, no funciona directamente. Tanto que el Bicentenario, bueno, ahora se volvió a resucitar, pero en el 150 te puedo asegurar que nadie leyó. O sea, 150. Sí. En el 75 hay una notita en el diario La Capital, muy cortita, que dice... El Bicentenario mentiroso, una cosa así. Aparece ahí como un... Pero como breve, un detalle así, digamos, de color incluso. Bien, quería abordar esto a propósito de esta interesante configuración necesaria de todo aquel que se asoma al pasado, desde sus intereses, desde su particular mirada, persiguiendo, como decíamos lo de Álvarez, una ciudad que veía caer. El relato triunfal en general, sin poner nombres, siempre, hablando de la identidad también, tiene que ver con la élite. Digo, lo queríamos abordar y yo te lo comentaba fuera de micrófono. Hay una Rosario construida, o una historia, una identidad rosarina de cartel, de primer nombre, construida desde la alta sociedad, digamos. Sí, sin duda. Pero aparte porque eran los que podían hacerlo, claro, en un sentido. Después, a ver, ¿hubo contra o cuestionamientos? Sí hubo. Yo no detecto, no son fáciles de detectar a veces. Pero en el mundo letrado mismo, si uno, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hubiera casi al mismo tiempo, entre el 38 y el 40 y pico, y hasta el 50 incluso, varios libros sobre la ciudad. El de Álvarez, Fausto Hernández, que recién lo mencionábamos, más adelante, un tiempo más adelante, Ángel Guido. Pensaba en eso, sí. La ciudad del puerto petrificado. Y alguien que yo cuando investigué sobre él no lo había tenido en cuenta, pero Rosa Bernique. Rosa Bernique es la única que dice, miren, acá en la ciudad hay otra cosa. Fíjense en el basural que está allá. Miremos extramuros, y se va. Y va y escribe una historia realmente muy impactante porque se ve que conoció gente del lugar. Y relata, digamos, lo que sufren los sectores populares.
y se quedó colgando, está en un basural, literalmente. Te iba a preguntar justamente por una voz disonante con esa construcción de Lid y la de Rosa, Rosa la Bernique, compañera de Banzo, ¿no? Claro. Rosa Bernique, que no era de acá. Dice, muchachos, miren esto. Acá está esto. Y lo dicen en la novela, es notable, digamos, porque es como que no se refiere directamente, pero dice, bueno, miren esto también está. También lo hicieron Berni, los pintores, pero claro, no desde la literatura. Sí. Que en realidad era pobre, en realidad, todavía la literatura. Acá hay otro libro que es contemporáneo, que es el de Mateo Bos. Claro. La ciudad cambió de voz. El peor libro de él. Es espantoso. A ver, el libro de Ángel Guido también es horrible. Pero, a ver, como literatura. Pero tiene una particularidad. Trata de novelar la historia de la ciudad a partir de, como diría un colega mío, Oscar Videla, dice, él toma una especie de tipo ideal de burgués. Mezcla muchos personajes reales y un tipo que viene inmigrante con una mano detrás adelante, que trabaja como empleado y después se convierte en millonario. Que es un poco la leyenda la referencia que existe de muchos prohombres rosarinos, sí. Dependientes de almacén que hacen fortuna. Que hacen fortuna. También es una cosa propagandística, porque muchos de ellos venían con plata, ¿no? Claro, no es que venían tan pobres. Eso todo que gente como los Pinasco, los Castañinos, no eran muy pobres. Yo hace un rato hablaba con un alumno de uno de los inmigrantes más pintorescos que tuvo la ciudad, que fue intendente, que era José Daniel Infante. Sí. Infante, no era un hombre de gran fortuna originalmente, pero vino traído por Carlos Casado de la Lizal, y fue el abogado de él. Fue su abogado, sí. Claro, y hizo fortuna siendo abogado. En realidad era un abogado excelente. Dicen que era difícil ganarle. Cuando él hacía un pleito, por insistidor, no se sabe bien por qué, pero ganaba. Entonces, bueno, sí, vino con cierta fortuna. Álvarez, por ejemplo, el padre, también era español, pero no hizo ninguna fortuna, no tuvo ni casa. Pero nada, era alguien que se referenció más como intelectual, como juez, porque fue juez, que como empresario. Los pocos emprendimientos así que tuvo fueron fracasados, salieron mal. Mira, yo te iba a preguntar, tenía apuntado acá, digo, ¿qué te parece, qué personalidad o qué momento se olvida el bicentenario de abordar, o el tricentenario en este caso, que hacemos todos un recorrido por lo más sobresaliente, con o sin referencia directa, pero que sí ha tenido que ver con la formación de la identidad de Rosario a partir de la letra, ¿no? Vos nombrabas a Infante. Yo aprovecho para mencionar, contextualizar un poco de que Infante fue intendente, un breve intendente. Sí, 2 meses fue, pero era español. Español, con conflictos. Bueno, también te iba a referir eso, que cuando hablábamos de Rosa Bernique, que era porteña, Álvarez tampoco era rosarino. No, nació en Gualeguaychú. Nació en Entre Ríos, pero por cuestiones de circunstancias, ¿no? Sí, porque el padre trabajaba allá. Claro. Cuando vino de España, el primer lugar donde trabajó fue ese. Ajá, bien. Quería preguntarte, no te quiero comprometer, pero digo, a propósito de Infante, Infante también era un tipo que pensaba Rosario a su manera, desde sus ideas, fue un creador del barrio Ascuénaga actual, ¿no? Exacto. De Las Rosas. Sí. Era un personaje muy especial porque era un republicano de la primera República Española, uno más conocida porque fue mucho más contundente, digamos, la influencia de esa de la Segunda República, claro. La del 36. Esta era la Primera República, que fue la del 68. Cayó la monarquía y duró poco tiempo la República. Era un liberal, la española, medio socialista, una cosa muy rara, digamos, para nosotros raro. Claro. Para él era perfectamente coherente. Serafín Álvarez era muy similar. Uno lo lee y dice, ¿qué está diciendo este hombre? Pero casi todos ellos eran muy federalistas, radicalmente republicanos, muy anticlericales, por ejemplo. Y él pensaba la ciudad, en realidad, algo es muy interesante porque él vino de España, emigrado, un exilio relativo, porque tampoco es que lo echaron estrictamente, pero se fue cuando cayó la Primera República Española. Igual Serafín Álvarez. Vino como abogado de Carlos Casado de la Lizal, y él tenía una idea muy federalista, y él decía que era socialista. Bueno, qué sé yo, depende cómo lo mire uno. Pero él, como muchos españoles de aquel momento, reivindicaba la Argentina en comparación con España. La Argentina era lo moderno, lo que iba hacia adelante, lo que iba... En cambio, España era un país atrasado, lo cual era cierto también. Él por ejemplo, trata de volver a España
y escribe un libro, escribe muy mal Infante, pero es interesante el libro que escribe porque habla de reemigración, porque él es un reemigrado, claro. Va, viene y vuelve, pero encuentra una España clerical, una España atrasada, con unas corporaciones y gremios medievales, con gente bruta. Es horrible España, espantoso, espantoso. En cambio la Argentina es una visión muy inversa a lo que más de una vez se decía, gente que iba a emigrar a Europa, ya en el siglo avanzado del siglo XX, sí. Y que decía, acá tengo los trenes bárbaros, tienen tanto de en Argentina una porquería, hay huelga, esto, aquello. Bueno, él decía lo mismo de igual, España, pero al revés. Sí, es muy notable, muy interesante, digamos, desde ese punto de vista. Y él estaba muy entusiasmado con la Argentina. Y bueno, lo que pasa es que como intendente intentó 2 medidas que no varias en realidad, pero hay 2 que fueron cruciales. Una quería hacer una avenida central, que eso también fue un proyecto de Guido posterior, pero que nunca se puede hacer, que es expropiar las manzanas que están entre Córdoba y Santa Fe, desde donde está la municipalidad hasta por lo menos lo que hoy día es Oído de Lagos. Claro. Y seguir. Las famosas diagonales, esa la del proyecto. Y diagonales, y cruzado por diagonal, pero esa es la avenida central. Ajá. Inviable, absolutamente inviable, porque los terrenos más caros estaban ahí. Claro, claro. ¿Dónde va a pagar? ¿De dónde sacar la plata para esto? Bueno, eso apoyó una huelga de municipales y quiso estatizar los prostíbulos también. Entonces ya era mucho, digamos. Demasiado. Lo sacaron. Pero aparte había hecho toda una trapisonda muy también de esa época, ¿no? Que no era el único que lo hacía. Él decía que era socialista, primero estuvo con lo que sería la democracia progresista y después se fue con los radicales. Claro. Bueno, nadie se lo perdonó, ni los radicales ni los demócratas progresistas. Entonces quedó ahí como. Sí, terminó cortado, fallida, como una intendencia fallida. Pero estrondosa, digamos. Se hacía ruido, aparte, hizo claro, ruido. El loco, le decía. El loco, sí, claro, el loco Infante. Sí, el loco Infante. Pensaba en otros factores que pueden haber construido Rosario a partir principalmente del siglo XIX, ese rico siglo, la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Y tratando de no olvidarnos de nada que quede fuera del tricentenario o de la charla a las que nos habilita el tricentenario. La masonería, por ejemplo, quería preguntarte si existe algún rasgo importante, bueno, siempre secreta en ese momento, ¿no? Pero no es tan secreta, ¿eh? No, pero te digo, en cuanto a... No, bueno, y menos en ese momento. Me acuerdo siempre creo que te lo escuché contar alguna vez también, lo de la estatua de... de Garibaldi. Sí, Pablo Montini habló más de eso, pero sí, pero bueno. La masonería, hay, también recién lo hablaba con alguien, no me acuerdo por qué, pero hay un gran mito creado por la propia masonería, de que tiene poder. La masonería no tiene ningún poder, no existe, digamos. Es una organización de señores bien... A ver, los Rotarios, ¿qué poder tienen? Y el Rotary es un heredero también, en un sentido de la masonería. Pero bueno, depende del momento. La masonería tenés que verla históricamente también. Porque una cosa es en el siglo XIX, otra cosa en el siglo XVIII, otra cosa un poquito más atrás, con las guerras de religiones. Tiene tus distintos momentos. Ya, avanzado el siglo XIX, principio del siglo XX, es prácticamente una organización de gente de élite que quiere hacer beneficencia, pero que también juegan con este secretismo en parte y incorporan gente que tiene poder. El tema de Urquiza, no sé si tendrá convicciones masonas, pero Urquiza era un estadista que no le hacía, digamos, no le hacía asco a nada en un montón de sentidos, porque era un tipo muy amplio desde el punto de vista ideológico, con tal de que alguien le sirviera. Si tenía que traer, que trajo socialistas de la Comuna de París para trabajar con él, aunque él era un gran empresario. Bueno, pero a ver, este tipo puede armarme el sistema escolar. Sirve. Alejo Peiré, que era un tipo también revolucionario, qué sé yo, bueno, pero organiza las cooperativas. Bueno, había un montón de cosas. El tipo tenía una cabeza de estadista muy, muy notable. Pero, y meterse en la masonería era una forma más de estar. Pero no era masón estrictamente. Es más, la masonería se quejaba de que él no aportaba la cuota. Claro. Pero la masonería lo trae a él. No es que él conspira dentro de la masonería. Se dice también que con Mitre en una reunión masónica es probable, ¿eh? No es loco, digamos, o no. Probablemente con esta cuestión de que se le critica siempre de que se dejó... Por Pavón. En Pavón se dejó vencer por Mitre. Claro. Pero la hipótesis más loca, más lógica, digamos, a partir de porque alguien tampoco dejó mucho testimonio escrito de las cosas, es que él pensaba en función de construir un Estado nacional y sabía que si él ganaba, y si ganaba,
no iba a ser factible, iba a tener la rebelión permanente de Provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces dice, bueno, que gane Mitre, ya lo mío está cumplido. Listo, se terminó. Pero sin Buenos Aires, él sabía perfectamente porque lo había probado, cuando él, bueno, ahí tenés la Confederación urquicista, tenía como puerto Rosario, pero que no funcionó el puerto de Rosario finalmente, para lo que él, no fue un sustituto del de Buenos Aires, no pudo serlo. Sí, Entonces sí. dice, bueno, necesito el puerto de Buenos Aires, ya está. Le sirvió más a Rosario en todo caso Sí, para despegar totalmente, que en pero el no contexto para, nacional, no, claro. para Sí, lo que era la Confederación, sí. se cayó financieramente esa Confederación, y eso lo había visto, él, eso era un tipo muy inteligente. Pero bueno, por eso, la masonería, casi toda, uno incluso va a la masonería, lo que queda, digamos, local que tiene actualmente, uno ve, está toda la burguesía local. Casi la prida. Es un poco el reflejo de lo que ha sido siempre, ¿no? Lo que mencionabas vos, es un poco una nube. Sí. Bueno, el personaje que construye Mateo Boss en la novela, en La ciudad cambió de voz, es un personaje que primero es masón, cuando va ascendiendo socialmente, pero después, a último momento, ya en los 30 aparentemente, los hijos se quedan sorprendidos porque reza el Padre Nuestro. Se vuelve católico. Que en eso también hay una gran variedad. Vos tenés, por ejemplo, 1908. En 1908 hubo un intento de un sector de la burguesía local, entre los cuales estaba Caferata, que es el sector católico, estaban pidiendo que se instale un obispado en Rosario. La otra mitad, digamos, la élite rosarina, más, y juntado con los obreros anarquistas, con todo, dijeron, no, por favor, esto no, y hicieron manifestaciones, un lío bárbaro hicieron con eso. Lo trajeron a Palacio, un montón de gente para que hablara en contra de esto. Después, 1935, ya tenemos el primer obispado, recién en 1935. Pero en el 25, yo creo que ahí estaba cambiando la cosa. Y eso algo dice Mateo Boss en un sentido. De que la propia élite, ya, el tema del anticlericalismo, había sido algo que tenía que ver con el pasado liberal, radical, digamos, de los españoles, y liberal nacionalista radical de los italianos, que eran mazzinianos, que eran garibaldinos, etcétera, etcétera. Claro. Te quería preguntar, saliendo un poco del análisis de la historia, del análisis de la actualidad, preguntarte, también relacionado con la historia de Rosario, pero ¿qué te parece este tricentenario? En términos generales, lo que significa no solo para la ciudad, sino también para todos aquellos que, por ejemplo, los historiadores se asoman a este tipo de programa, por ejemplo, esto que estamos haciendo, que nos dé lugar a hablar de historia. Yo creo que en mi perspectiva, yo no manejo todos los temas que tengan que ver con una ciudad, que son cada vez más complejos, sí. Pero, a ver, estos momentos pueden llegar a servir, más allá de que tenga la referencia justificada o no, etcétera, etcétera, pueden servir para hacer un balance y ver qué se construye de la ciudad. Yo particularmente, de lo que hemos hablado y que he tomado como eje, Alba, esto que te decía de la historia centrada en intramuros, yo creo que hay que discutir claramente, digamos, qué ciudad tenemos y no pensar la ciudad solamente por intramuros. Lamentablemente no escucho mucho de buscar una integración incluso desde lo simbólico del resto de la ciudad. Acá hay 2 o 3 ciudades en Rosario que no se conocen entre sí, que están a veces enfrentadas larvadamente porque hay violencia de por medio, pero hay gente que vivió toda su vida en el centro y lo que pasa en Barrio Las Flores es como que es otro mundo. Ahí es donde yo apuntaría, me gustaría que se discutiera eso. Bueno, vamos a discutir esto, bueno, cómo se integra desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista social, obviamente, primero, porque si no vamos a tener 2 ciudades y eso, por más que sean las mejores políticas de seguridad, no se resuelve solamente con políticas de seguridad. O sea, si el de Barrio Las Flores cree más o menos que el que está en el centro es un extranjero y que lo puede matar sin ningún problema, bueno, va a seguir así esto. Va a seguir así, insisto, por más que metas 20.000 policías. Hay gente que no le importa morir en un punto. Entonces, bueno, hay que tratar de pensar y que todos pensemos un poco eso. Y pensarlo con distintas estrategias. No estoy en condiciones de decir cuáles exactamente, pero una cuestión de buscar esa ciudad más inclusiva y pensar que bueno, puede haber distintas referencias, distintas identidades que convivan en una ciudad. Pero siempre y cuando pensemos en eso, digamos, porque si no decimos, sí, quiero reactivar el centro de Rosario, fantástico, no lo discuto. Ahora,
¿Qué pasa en lugares que están... ¿Qué pasa con el Saladillo? ¿Qué pasa con Barrio La Flor? ¿Qué pasa con lo que era Las Delicias? ¿Qué pasa con lugares que tuvieron un tipo de funcionamiento específico y una identidad particular, como por ejemplo el barrio Asindar, que tenía una identidad de obreros industriales? No hay más esos obreros industriales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Para que no quede como una isla ese lugar. Porque ese lugar, yo estoy seguro que hoy por hoy nadie que viva en Fisherton se le va a ocurrir, por más que tenga un pariente allá, de salir de noche de allá solo. Digo, son muchas cosas. ¿Cómo...? Que tienen que ver con el transporte, con la salud, con un montón de cuestiones. En ese sentido yo creo que habría que pensarlo. No es la primera vez que aparece esto de la ciudad dual. Yo todavía no lo terminé de cerrar, pero estaba tratando de ver también este tema, cómo en el tiempo se prefiguraron distintas ciudades. Hay uno de los tantos mitos de Rosell, la capital del peronismo, ese se perdió, París. Se perdió, entre otras cosas, probablemente porque nunca ganó el peronismo desde el 84 para acá, 83 para acá. En realidad ganó una sola vez el peronismo, que fue en el 73, porque los otros eran intendentes puestos por la provincia. El único intendente, Ruggero, estamos Ruggeri fue el primer intendente electo puro, claro, y electo por la ciudad, peronista. En esa época, desde la intendencia, desde el consejo, se hizo toda una serie de estrategias que tienen que ver con la identidad también, ¿no? Una de ellas fue cambiarle el nombre, la calle 25 de diciembre, porque hacía referencia en realidad al levantamiento de Urquiza, por Juan Manuel de Rosas. Bueno, vamos por ahí por el revisionismo histórico. El concejal Venecia, que era peronista, dijo, vamos por el revisionismo histórico. Después hubo otras cosas más. Héctor Nicolassini, cuando empieza a escribir, y Elpi juntos, pero es más Cini el que tiene una perspectiva ideológica clara, peronista, ¿no? O por lo menos tributaria, un poco de eso, que decide escribir, bueno, uno con Yelpi y otro él solo, dos libros donde toman tema que a Albanese se le hubiese cruzado como tema histórico. Y no está muy bien que lo hayan hecho, ¿no? Más allá de uno podrá criticarlo y sí. Eso, pero introdujeron el tema, decir, bueno, vamos a hablar de la delincuencia, vamos a hablar de la mafia, vamos a hablar, más allá de que, insisto, hoy si uno mira otras investigaciones, se exageraron quizás un poco el tema. El año imperio de Pichincha. Un poco más modesto que un imperio, era eso, bastante más modesto. Que había explotación, sí, había explotación de la mujer. Que había violencia, la había. Que existió la mafia, sí existía, pero no era la mafia de Chicago, ojo, ni la de Nueva York. Nuestras mafias en la Argentina, las mafias en un sentido estricto, son incomparables con aquello. Son otra cosa. Levísimo, sí. Otra cosa porque también tiene que ver con el patrón, con la forma en que se constituyeron las colectividades acá y en Estados Unidos. En Estados Unidos funcionó mucho lo que se llamó el Padrón System, que es un sistema de padrinazgo que no solo es la mafia siciliana, porque por eso en Estados Unidos también está la mafia irlandesa, la mafia... No son mafias estrictamente porque no es siciliano, pero tiene una forma de organización donde incluso está incluida la violencia y está incluido ciertos cerramientos en ciudades que tienen sus propios guetos. Está el barrio tal. Bueno, Argentina no es así. Entonces fue muy reducido ese tema de la mafia, muy pequeño, y fue estrictamente delictiva. Pero bueno, más allá de eso, Cini y Elpi introducen el tema, lo meten. Dice, bueno, acá hay que discutirlo también. Esto en el 74-75 también. Y también introduce el tema de la cuestión de la capital del peronismo a partir de la resistencia que hizo Villa Manuelita a la caída de Perón y posteriormente cuando acompañaron al levantamiento de Valle. Que hay también una historia muy curiosa. Le ponen nombre a una calle. Ahí, eso, cuando poner nombre a la calle tiene que ver con estas cuestiones identitarias. Más allá de que, claro. Sí. Generalmente la referencia se pierde porque la calle tiene un sentido utilitario, ¿no? Pero hay un pasaje cerquita de acá que se llama Lugand. El general Lugand fue un hombre que estuvo con Valle. Se levantó con Valle y se levantó con la gente de Villa Manuelita. Esto en 1956. En 1955 fue el interventor militar de Rosario con el golpe de Estado que hizo tirar todas las estatuas y los nombres de las calles y todo lo que tuviera que ver con Perón y Evita. El mismo. Hablando de contradicciones. No sé si contradicciones. Yo la verdad que nunca lo pude escular esto de este hombre. Porque pasó una cosa, no sé. O sea, por favor, todos sabemos también que apoyó el 55 y después... Sí. No es raro esto. No es raro. No es raro, esto ya es un tema viejo, hasta Borges lo planteó en la década del 40 con el tema del traidor del héroe. O sea, el héroe que se transforma en traidor, es un héroe, que es traidor, pero muere como héroe. Este hombre hizo eso. Ahí pueden
funcionaron muchísimas cosas que tienen que ver con que el primer golpe de Estado del 55 estaba encabezado por Lonardi, que era de todo un grupo nacionalista católico, y probablemente él lo haya sido. De hecho, el levantamiento de Valle no fue totalmente peronista, o sea, fue un levantamiento también de muchos militares que eran nacionalistas católicos y que veían perder su lugar o no ganar ningún lugar cuando entró Rojas y Aramburu y lo sacaron a Lonardi. Entonces, ahí fue una interna militar también. Pero bueno, lo cierto es que quedó como un héroe de la resistencia peronista en Rosario. Y en realidad fue uno de los pocos momentos. Y ahí, lo que sí, la resistencia peronista, ahora hay gente que lo está investigando y realmente hay trabajos muy interesantes sobre la resistencia peronista en Rosario. La resistencia peronista empezó a adoptar algo que Perón no había adoptado, que era el revisionismo histórico. Perón no era revisionista mientras estuvo en el gobierno. La resistencia empezó a adoptar el revisionismo histórico. En realidad Perón no lo tomaba porque en realidad la oposición a Perón era la que comparaba a él con Rosas. Y él no se comparaba con Rosas. Ni ahí. Está absolutamente comprobado esto. Pero cuando cae, él asume, y lo asume el peronismo en general, esa hipótesis histórica, digamos, del revisionismo histórico, el rosismo, todo esto. Y la resistencia peronista lo sigue mucho a eso. Y eso hace que también se cuestionen ciertas formas de entender la ciudad. Una ciudad que tiene mucha Urquiza, mucho Sarmiento, entonces, y en el 75 eso ya se empieza a tratar de cristalizar a nivel de políticas locales, políticas identitarias, ¿no? Que tienen que ver con esto de las calles. Pero bueno, ahí hay un tema, digamos, porque si, bueno, no es la capital del peronismo, pero tampoco es la ciudad, como algunos dicen ahora, es la ciudad gorila. No, tampoco es eso estrictamente. O en todo caso conviven muchas cosas. Se me ocurría justamente plantear un poco el paralelo digo, en cuanto a la causa popular, ¿no? Digo, hablando del peronismo en su momento, pero también lo fue el radicalismo en sus comienzos. Sí, por supuesto. Y de leer, de haber visto, nosotros utilizamos mucho cuando hacemos los libritos, los sucesos rosarinos, citar directamente a la prensa de época, uh-huh. Y se hablaba de en 1902, 1901, cuando está el puerto nuevo en Ciernes, uh-huh. A Roca diciendo que hasta las piedras son radicales. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tiene que ver con eso también, una mirada Sí. El radicalismo fue muy fuerte en esa época acá, y fue uno de los lugares donde fue más fuerte en el país. Sí, porque, a ver, en esto se ha investigado bastante, digamos, de cómo el radicalismo, de hecho, bueno, 1912 es la primera elección que se hace en la Argentina con la ley electoral de Sáenz Peña. No fue en el 16, esta es la primera, o sea, la primera elección libre de la fue. Lo que en Rosario pasó una cosa que parecía curiosa, pero fue desculada después por Falcón, por Ezequiel Gallo, por varios, que es que en la provincia ganó el radicalismo, pero en la ciudad de Rosario ganó la democracia progresista. En realidad son dos electores distintos. En la provincia, por ley Sáenz Peña, o sea, voto universal, masculino, secreto, obligatorio. En la ciudad, el voto no es universal, el voto es de acuerdo a quién paga impuestos, y podían votar extranjeros también. Era otro electorado. Otra elección, sí. Y cada uno apuntó a un lugar distinto, en realidad, el radicalismo y la democracia progresista, que en realidad la Liga del Sur, la democracia progresista, claro, viene de la Unión Cívica Radical originalmente, porque fue la pelea de Lisandro de la Torre con Irigoyen. Entonces ahí se dio una cierta dualidad, digamos, porque mayoritariamente los sectores populares votaron al radicalismo y sectores más de la élite votaron a la democracia progresista. Lo cual no quiere decir que no hubiera sectores populares que votaran a la democracia progresista también, ¿no? Es relativo eso. No, y me acordaba, digo, Alem mismo en Rosario 1893, un poco parapetándose con Rosario como el último bastión de su idea intransigente, que no fue después del todo igual con el correr del radicalismo. Ni hablar de cómo siguieron los tiempos. No, bueno, pero fue negociable. Lo que pasa es que era una negociación totalmente factible. O sea, conducía a eso, sí, es innecesario, claro. Probablemente, porque el objetivo valía, bueno, vamos a dar elecciones libres. Hay un sector del gobierno que quiere también armar algo distinto, en fin, entonces colaboraban en ese sentido. La negociación de Irigoyen, que a Alem no le gustaba, pero y Rosario fue epicentro de estas grandes revoluciones radicales. Claro. Fue uno de los lugares más importantes. Claro. Y ahí convergieron cosas rarísimas, aparentemente, cosas que no necesariamente volvieron a converger. O sea, extranjeros, muchos extranjeros, que
que contribuyeron mucho a la reforma del sistema político, también sin proponérselo los obreros anarquistas. Porque ellos no se proponían cambiar el régimen político, querían cambiar toda la sociedad, pero bueno, las huelgas y un montón de otras situaciones en las cuales ellos intervinieron que convergían con las luchas de los radicales. Para agregar también, digo, yo voy siguiendo el trazo, digo, en 1905 una revolución que fracasa también, sí. Que se habla de que si participó o no, si porque no participó, hay una mirada que porque no participó el anarquismo o los obreros, la fuerza obrera, los sindicatos en realidad, en ciernes, formándose, sí. No fue que pudo prosperar esa revolución. Hay una cuestión ahí, ¿no? Y algunos participaron. Claro, participaron. Sí. Y, o sea, y hay dirigentes radicales que venían un poco del palo anarquista también. Eso también pasó. Y Irigoyen supo captar también gente que venía del anarquismo. Acá el radicalismo santafesino, esa cosa tan... Porque el radicalismo siempre fue muy complejo, digamos. Muy complejo porque hay 20.000 posibilidades dentro del radicalismo, que por lo menos en esa época las había. O sea, tenías un Ricardo Caballero, por ejemplo, que fue vicegobernador, que era obrerista, pero obrerista al punto tal de cuando fue jefe político, que traducido sería el jefe de policía, lo que pasa que un jefe de policía político, no era un comisario, cuando había huelgas y mandaban a reprimir, él sacaba a la policía. Le decía, no, a ellos no lo repriman. Tenía eso, Caballero. Pero aparte tenía todo un planteo de legislación social, realmente muy de avanzada. Y venía del anarquismo, dicen Caballero, dicen. No está muy claro tampoco. Bueno, está sonando ya nos muestra la sortija en el carrusel de la calecita de la historia que se nos está terminando el tiempo. Te quiero agradecer por haber participado de esta locura de hablar de historia un rato largo, que no se da todos los días. Y bueno, preguntarte, jugando, hacemos siempre al final algo relacionado a las distintas épocas. A Álvarez lo conociste mucho, por lo menos sí. Investigándolo. Que de todo este desfile de figuras, más que nada relacionadas con el tricentenario, pretendido tricentenario, Tuella, mencionamos a Tuella, a Caferata, a La Saga, a Fausto Hernández, a Daniel Infante, al propio Juan Álvarez. Existe, jugando, insisto, ¿con quién te gustaría, te hubiera gustado poder acceder a charlar, a entrevistarlo, digo, desde la curiosidad del historiador, me imagino, ¿con qué personalidad o en qué momento te hubiera gustado haber estado? A mí varios me hubiese gustado. Infante me hubiese gustado, me parece un tipo muy divertido en un sentido, muy Álvarez también, obviamente. El padre de Álvarez, Serafín Álvarez, que era un personaje bastante particular. Y ahora una colega me pasó el otro día algo de otro personaje que venía también. Parece que venía del anarquismo, terminó en la democracia progresista, después no sé por dónde anduvo, que es Guillermo Bertotto. Hay un núcleo de intelectuales, políticos, que son realmente interesantes algunos de ellos. Interesante no porque uno coincida con ellos necesariamente, sino por lo que pueden decir, lo que podían decir sobre un montón de cuestiones, pero sobre todo sobre cuestiones de la ciudad. Mario, mil gracias otra otro vez. Ángel Guido. Bueno, Ángel Guido también. Bueno, por supuesto. Una personalidad que todos se quedan en el monumento, pero era muchísimo más profundo. Hay mucho más. De Ángel Guido podemos estar hablando horas, porque aparte es un personaje muy particular, pero también con muchas variaciones, mucha locura. Si uno mira con detenimiento el propio monumento, ahí tenés un montón de cosas. Claro, símbolos puros. Hay símbolos, pero aparte muy cruzados y muy mezclados. Él tiene una influencia que va desde los rascacielos de Nueva York hasta el muralismo mexicano. Cualquier cosa, ¿no? Mezcla un montón de cosas. Si uno ve también otro lugar que me parece debería ser declarado monumento histórico casi, que es la Casa Fracassi. Claro. Que la diseñó él, junto con la compañía. Obviamente el dueño puso algo de eso, ¿no? Que era el doctor Fracassi, que era psiquiatra, pero es una cosa muy rara, muy particular. Él me mezcla, él por ejemplo tenía un indianismo muy particular. Sí. Alguien que
practicaba yoga, por ejemplo, para la época. ¿Para la época? Sí, no era raro, no era tan raro. Era bastante frecuente, gente que seguía a Krishnamurti, a otra gente. Bueno, ese sería un tipo interesante. El Museo Marc, te quería agregar, digo, la fachada o la contrafachada. Claro, también. Que quedó... Esa la hizo Guido. Guido hizo un montón de cosas. De hecho, el correo, lo que pasa es que después quedó trunca, también era de él. Y hay casas, muchas casas dando vuelta por ahí que fueron de él. Casi todas dejaba alguna marca. La contrafachada sería de, a hoy día, porque no se entra por ahí, del Club Gimnasia Esgrima. Claro, sí, que es muy rara también, tiene dos pedazos, digamos. Pero él deja una marca, que es esa estrellita que pone ahí en todos lados, lo dejó en casi todas sus construcciones. Bueno, que sea con Guido entonces. Puede ser con Guido, sí. Te agradezco mucho la presencia y bueno, a todos convocarlos para seguir estando acá hablando de historia, hablando de identidad, hablando de Rosario. Nos vemos en cualquier momento. Gracias.